verso 1 al 20. El tema que estaremos tratando es: Jesús libera a un endemoniado en Gadara. Jesús libera o sana a un endemoniado en Gadara. Verso 1 en adelante. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amada iglesia, oremos al Señor nuestro Dios. Señor, tu palabra es poderosa para abrir nuestros corazones, nuestra mente, bajo el poder de tu Santo Espíritu. Mi Dios, te pedimos que seas con nosotros en esta tarde, que nos ayudes a entender tu palabra y aplicarla también a nuestras vidas, a nuestros corazones. Pido, Señor, por aquellos que están sin Cristo, que puedan ver tu soberanía, tu gran amor y misericordia para con los hombres. Oh Dios, no hay salvación fuera de ti. En ningún otro lugar tenemos plena seguridad más que solo a tus pies. Por eso es mi oración y es nuestra oración, que seas con nosotros y nos ayudes a entender plenamente tu bondad, tu favor para con nosotros. Que aquel que está sin Cristo pueda entender este pasaje conforme a tus misericordias, oh Dios, que sea aplicado a su corazón y que pueda recibir salvación y vida eterna en Jesús. Quita toda distracción, Señor,
todo impedimento. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. En el Antiguo Testamento, hermanos, tenemos muchos relatos sobre manifestaciones demoníacas, pero sin duda alguna, nada es comparado con las manifestaciones que nosotros vemos en las narrativas del Nuevo Testamento. Con la aparición pública de nuestro Señor Jesucristo, las manifestaciones de demonios se intensificaron en gran manera, potencialmente. Y es que para los demonios, la persona de Jesucristo, su divinidad, no podía en ninguna manera pasar desapercibida. Los demonios inmediatamente veían a Jesús y querían hablar. Los demonios veían a Jesús e inmediatamente se arrojaban a sus pies. Recuerden que cuando Jesús entraba a una sinagoga, aún ahí se manifestaban los demonios. Personas que con normalidad iban y asistían a las sinagogas para escuchar la ley, la Torá. El día que se presentaba Jesús ocurría algo que no acontecía con anterioridad. Al Jesús estar presente, los demonios se manifestaban en las personas. Las personas ni siquiera sabían que tenían demonios. Se daban cuenta hasta el momento cuando Jesús estaba frente a ellos. Los demonios de muy común mostraban su odio hacia Jesús, su rebeldía. Ellos querían hablar, mas Jesús lo que hacía es que inmediatamente los callaba. Inmediatamente ellos obedecían a la voz. Los poderes del mal, hermanos, las posesiones de personas por demonios, siempre han existido. Desde que el pecado entró al mundo, pero como dice el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, verso 8, hablando de Jesús, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y este pasaje que nosotros tenemos en esta tarde precisamente apunta a esa poderosa verdad. Jesucristo vino a rescatar a pecadores de la esclavitud espiritual para trasladarnos al reino de Dios. Y a su vez nos enseña también, hermanos, una poderosa verdad, la cual es cuánto vale la vida de una persona para Jesús. Contextualizando este pasaje, lo último que vimos fue que Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado del mar. En el camino, ustedes recuerdan que una tempestad se levantó, al punto que los discípulos de Jesús se vieron abrumados, asustados, temieron en gran manera, al punto que pensaron que iban a morir. Jesús se encontraba durmiendo y los discípulos van y lo despiertan. Jesús se levanta y le dice al mar: cállate, desvanece. E inmediatamente el viento cesó y vino gran bonanza, grande quietud. Con el poder de su palabra, solamente una palabra de Jesús bastó para que la naturaleza se sujetara bajo el poder de nuestro Señor Jesucristo. Eso indicaba, hermanos, que la naturaleza misma se sujeta a nuestro Dios. La naturaleza no está exenta del gobierno de Dios. Dios sí es quien creó el cielo, las estrellas, los mares y todo lo que existe en él. Las leyes que existen en el mundo fueron creadas por Dios. Así es de que como todo fue creado por nuestro Dios, todo se sujeta bajo su mano. Y eso es precisamente lo que Jesús quería mostrarles, enseñarles. Ese era el propósito. La naturaleza se sujeta al mando, a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora en este pasaje vemos que Jesús tiene de la misma manera poder, gobierno, dominio absoluto sobre los poderes del mal, al liberar a una persona que estaba poseída por demonios en la región de Gadara. Lo que vamos a ver, hermanos, es en 4 puntos. En primer lugar, veremos un hombre poseído se acerca a Jesús. En segundo lugar, veremos Jesús expulsa a los demonios de este hombre.
Y de manera más breve veremos la comunidad expulsa a Jesús y Jesús les envía un misionero. Un hombre poseído se acerca a Jesús, Jesús expulsa a los demonios de este hombre, la comunidad expulsa a Jesús y Jesús les envía un misionero. Veamos entonces el primer punto. Un hombre poseído se acerca a Jesús. Versos 1 al 6 que hemos leído. Vamos a irnos, hermanos, verso por verso para no tomar mucho tiempo. El verso 1 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, haciendo alusión a lo que anteriormente ya habíamos visto. Jesús se dirige al otro lado y llegan. Dice aquí el verso 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Esta región también conocida como Gerasenos. En la actualidad hay unas ruinas. Hoy día hay ruinas. Ustedes pueden ir a Google y ponen ahí, y el lugar se llama Kersha o Kersa, con K. Y ustedes podrán ver ahí las ruinas. Interesante, a mí me pareció sumamente interesante. La región de los Gadarenos estaba al otro lado del mar, del lago de Galilea. En esta región se encontraban asentados varios pueblos. No solamente era uno, sino que eran varios pueblos de origen gentil. Ahí no habitaban casi judíos, había muy pocos judíos. Mayormente en estos pueblos eran puros gentiles. Gadara era la ciudad más conocida y muy posiblemente por eso Marcos y los demás evangelistas se refieren como tierra de los Gadarenos, tomando en cuenta la ciudad más conocida de entre todas ellas. La región, hermanos, de Gadara estaba rodeada por montañas grandes. Estas montañas tenían grandes escarpados, tenían unas grandes grutas, las cuales eran pura piedra caliza. Entre la piedra, entre esos espacios también había cuevas, huecos, las cuales servían para esa comunidad como una especie de cementerio. Nosotros cuando vemos, por ejemplo, acá que este hombre salió de entre los sepulcros, inmediatamente en nuestra mente, porque es lo que conocemos, son sepulcros planos. Cuando hace mención acá a sepulcros, son sepulcros que se encontraban en las laderas de las montañas, al lado del mar de Galilea. Entonces en esas montañas con cuevas, con huecos, eran usadas para enterrar a sus muertos la comunidad. Bien, pues yo me imagino, hermanos, que ese lugar tendría que ser tenebroso de noche. Nada que ver con las historias que a veces conocemos de nuestros pueblos. Este lugar, sin duda alguna, yo me imagino que tenía que ser de mucho miedo para muchas personas. Bien, pues al llegar a esa región, dice Marcos, que tan pronto como se bajó Jesús de la barca, vino a su encuentro un hombre que salió precisamente de los sepulcros del cementerio, el cual, dice el pasaje, estaba poseído por un espíritu inmundo. Verso 2. Y cuando salió él, Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Marcos hace mención de un hombre. Si ustedes van a los sinópticos, a los paralelos de Mateo y Lucas, ustedes podrán notar que ellos hacen mención de dos hombres con espíritu inmundo. Así es que a veces las personas se confunden y hay personas escépticas de la palabra de Dios y usan esos pasajes para arremeter contra la escritura y dicen, ya ves, mira, aquí se están contradiciendo. Hermanos, la respuesta a esto es de que Marcos muy posiblemente está haciendo mención solamente de un endemoniado gadareno y no de dos, como si lo hace Mateo y Lucas. Por la razón, hermanos, es de que tal vez Marcos solamente se está concentrando en aquella persona que está teniendo una conversación con Jesús. Mateo también muy posiblemente hace mención de dos, porque recuerden, Mateo, ¿a qué se dedicaba? A la recolección de impuestos. O sea, estaba acostumbrado a números, no se les pasa un número.
y muy posiblemente él contabiliza los dos. Pero el punto acá es de que Marcos nos dice que hay un hombre con un espíritu inmundo. ¿Qué significa espíritu inmundo? Significa ángeles caídos, demonios. Este hombre que ve a Jesús, en cuanto se baja de la barca, se acerca a él. Y este hombre tenía espíritu inmundo. O sea, ángeles caídos estaban en él, demonios estaban en él. Los demonios eran ángeles, los cuales fueron creados por Dios desde antes que fuese creado Adán y Eva. Ellos vivían en la presencia de Dios, pero una gran cantidad de ellos fueron desechados del cielo porque recuerden ustedes que se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra la autoridad de Dios y bajo el liderazgo de Satanás y de Lucifer fueron arrastrados y Dios los desechó. Al momento de ser desechados de la presencia de Dios perdieron toda luz, se volvieron inmundos, espíritus inmundos. Y desde ese día, hermanos, desde ese día, su única intención es torcer la verdad de Dios, destruir su creación, los seres humanos, atormentar a los seres humanos, atormentar a las personas y mantenerlas bajo ignorancia de Dios. Ese es su cometido. Así que Satanás y sus demonios no hacen absolutamente nada bueno por las personas. Todo lo contrario, van contra ellas. Los demonios dominan a las personas a través de la posesión y a los animales también, como el pasaje mismo lo deja claro y lo veremos adelante. Cuando nos encontramos en este pasaje, como este de demonios y posesiones, es inevitable, hermanos, que surja la pregunta de si los demonios pueden poseer a un cristiano. Hay muchas personas que se hacen esa pregunta. ¿Los demonios pueden poseer a un cristiano? Bueno, hermanos, la respuesta contundente es que no. Es que no. ¿Por qué no? Porque nosotros no vemos en ninguna parte de las Escrituras registros donde haya una posesión hacia un cristiano, hacia un creyente, hacia alguien que pertenezca a Jesucristo. Nunca lo vemos en las Escrituras. Lo que sí, hermanos, lo que sí, un cristiano puede ser oprimido, perseguido, tentado y hasta engañado en ciertos aspectos de la vida, mas nunca poseídos. Nunca un demonio puede posar en la vida de un cristiano. Las posesiones de demonios ocurren solo con aquellos que están sin Cristo. Y los demonios hacen con ellos lo que quieren, como es el caso de este hombre que vino al encuentro de Jesús. Verso 3 al 5. Leeré nuevamente el verso 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. 4 cosas que llaman poderosamente mi atención de este hombre debido a que estaba poseído por demonios. Número 1, observen, hermanos, dónde vivía. Vivía en los sepulcros. Número 2, nadie podía con él. Su fuerza era sobrenatural. No lo podían controlar. Su fuerza era sobrenatural, por tanto. Mateo 8:28, en el pasaje paralelo, dice que tenía rabia y coraje. Mateo 8:28, cuando llegó a la orilla, a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Imagínense, hermanos, aquellas montañas en las laderas, pura piedra, con huecos, con cavernas,
con sepulcros. Y todavía estaba este hombre ahí viviendo. Las personas no querían pasar por ese lugar. Las personas tenían miedo. Pero este hombre tenía coraje, rabia, una rabia incontrolable. En tercer lugar, se hacía daño a sí mismo, con piedras, dice el verso. Y muy seguramente si lo hacía con piedras, lo hacía con cualquier otra cosa. En cuarto lugar, no dormía ni de día ni de noche, precisamente porque estaba poseído. Y amada iglesia, esta es la característica generalizada de la sociedad en la cual nosotros vivimos. Tristemente, esa es la característica. Muchos de nosotros, no que todos, pero muchos de nosotros muy posiblemente experimentamos de esto antes de estar sin Cristo. Muchos el día de hoy están viviendo de esta manera. El gobierno, los sistemas de salud ya no hayan qué hacer, hermanos. No se habla mucho de eso. Sí se habla, pero muy poco. Pero en realidad, amados, los gobiernos de salud ya no hayan qué hacer con tanto problema dentro de la sociedad. Lo que han hecho ciertamente es clasificar a las personas. No, usted tiene esto y empastillarlos. Muchos hoy día están viviendo de esta manera. Sí, tal vez no de manera literal en un cementerio, pero están experimentando la misma muerte. ¿Cuántos casos no hemos escuchado de personas que dicen: yo estoy vivo, pero parece que estoy muerto? Estoy muerto en vida. Hay personas que nosotros las vemos de apariencia muy felices, gozando de la vida, con sus redes sociales, una sonrisa de oreja a oreja, pero la realidad es que detrás de todo eso están viviendo el mismo infierno, están viviendo la misma muerte. Experimentan todos esos estragos. El mundo está bajo el maligno, dice 1 Juan 5:19. O sea, las personas de este mundo sin Cristo están bajo el maligno. La sociedad de hoy día, hermanos, ya ni se esconde. Ya ni se esconde. Ya están a plena luz en redes sociales, en shows televisivos, las marchas en calles principales. Todo esto está a la luz del día. Las personas del siglo XXI no creen en los demonios. Hoy vivimos en medio de una generación que se niega a creer en los demonios. No creen que haya ángeles caídos, no creen que haya posesión de demonios. Pero nosotros vemos, hermanos, todo esto en medio de nuestra sociedad. Ya todo lo caricaturizan, todo lo tratan como forma de hacer burla. Se disfrazan con vestidos de figura del diablo, beben sangre en frente de multitudes. Muchos queman Biblias y se gozan y se ríen, y los noticieros lo esparcen y hasta se burlan también. Sacrifican animales. Eso es muy común dentro de conciertos hoy día, donde hay multitudes de personas. Queman animales en el mismo auditorio donde están reunidos, y las personas riéndose: ja, 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 qué buen show. En otros lugares ya a lo mejor no lo están haciendo, o en todos los lugares no lo hacen tan visible. Pero hermanos, ya estamos viendo eso. Cada día se hace más común. Lo que nunca nos imaginaríamos ver, hoy ya lo vemos, y tristemente las personas lo están aceptando como algo normal. Las personas defienden estas actitudes y dicen: es parte del show, no te lo tomes tan en serio. Amados, lo que quiero decir con estos ejemplos es de que debemos entender que las posesiones demoníacas no siempre se manifiestan tal cual como nosotros vemos en este pasaje de las Escrituras. Hay personas que están poseídas por demonios y no siempre hay manifestaciones como las que vemos nosotros acá. Un claro ejemplo es el de Judas. Judas Iscariote estaba poseído.
Judas estaba poseído y no hizo un show. No hubo manifestaciones en él. No hacía las manifestaciones que vemos en este hombre. Sin embargo, estaba poseído. Eso es claro, amados, que no siempre una posesión se va a demostrar o se va a observar de esa manera. Hay personas que están poseídas y sin embargo no hay manifestaciones. Así que aunque no todas las manifestaciones necesariamente son posesiones demoníacas, tampoco el que no haya manifestaciones no quiere decir que no estén poseídos. También digo esto, hermanos, porque existen dos extremos y en alguna ocasión ya lo había comentado, pero también debemos ser claros en estos. No todo es posesión demoníaca. Y no todo aquello que no tenga manifestaciones quiere decir que tiene libertad, porque pueden estar poseídos. Así es de que también debemos tener cuidado con esto, porque hay muchas personas que piensan que una enfermedad, una afección del cuerpo, dificultad fisiológica es posesión. Y en muchos lugares, tristemente, en muchos lugares y en muchas iglesias, a todo, hermanos, a todo les llaman posesión. Cuando la realidad es que hay enfermedades, hay afecciones psicológicas, hay afecciones fisiológicas, hay muchas cuestiones que pueden llevar a una persona incluso a hacerse daño, por ejemplo, a sí mismo. Pueden tener un descontrol, o sea que no tienen dominio sobre su cuerpo, y no necesariamente quiere decir que están endemoniados, sino que son problemas, vuelvo, insisto, fisiológicos, muchas veces psicológicos. Hay muchas otras cuestiones. Y ese es un extremo, etiquetar a todo como demonios. Y el otro extremo es pensar que el hecho de no ver manifestaciones es símbolo de estar libre de posesión. Ahora pasemos a nuestro segundo punto. Jesús expulsa a los demonios de este hombre, y eso está en los versos 6 al 13. Versos 6 al 13, vamos a leer del verso 6 al 7, 6 y 7. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Observe. El espíritu inmundo se manifiesta, se arrodilla, obviamente la persona a la que se arrodilla, pero es el demonio que está dentro de él. La persona es incapaz de tomar decisiones por ella misma. Los demonios toman control, posesión totalmente de todas las voluntades, como vimos en los versos anteriores. Pero aquí el demonio se acerca a Jesús y en el verso 7 dice: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Hermanos, Hijo del Dios Altísimo es un título que se usa en las Escrituras para hacer referencia al poder, la soberanía y poder absoluto de nuestro Dios Jesucristo. Ese es el título que se le da en las Escrituras a Jesús, refiriéndose a su poder, dominio, majestad absoluto. Eso indica que los demonios que estaban ante este hombre reconocieron a Jesús inmediatamente, como lo había mencionado anteriormente. Y el pasaje nos da a entender en el verso 8 que Jesús le dio órdenes a los demonios de que salieran de este hombre. Pero hermanos, por primera vez vemos que los demonios no obedecen. Anteriormente ya vimos casos de demonios y de manifestaciones, y los demonios se sujetaban inmediatamente a la voz de Jesús y los callaba. Cállate, y los demonios callaban. Sal de este hombre, y salían. Pero acá es primera vez que los demonios no hacen caso. Se resisten momentáneamente. Eso es lo que vemos ahí en el verso 8. Porque le decía Jesús: sal de este hombre, espíritu inmundo. No me atormentes, dice ahí,
Te conjuro por Dios que no me atormentes en el verso 7. Te conjuro por Dios. Es como, te lo pido por Dios. Vean nomás la hipocresía de los demonios. Te lo pido por Dios. No me atormentes. Esta es la hipocresía también, hermanos, porque ¿qué es lo que están haciendo los demonios? Están atormentando a una persona. La hipocresía. Pero no me atormentes a mí. No nos atormentes a nosotros. Los demonios prácticamente le están pidiendo a Jesús: no nos eches fuera de la tierra. Eso es lo que le está diciendo. No me eches fuera de la tierra. Eso está en el verso 10. Observen por favor. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. O sea, que no los enviase fuera de la región del mundo. Que no los enviase al abismo. Están pidiendo, están suplicándole a Jesús: no nos envíes al abismo. No nos envíes fuera del mundo. No nos atormentes. No nos envíes al infierno. Mas ellos sí están atormentando a esta persona. Así que en el verso 9 Jesús le pregunta a este espíritu inmundo: ¿cómo te llamas? Observa el verso 9. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Esto también es primera vez que está ocurriendo acá. Jesús nunca dialogaba con los demonios. Ahora sí, Jesús está dialogando con ellos, con los espíritus inmundos. ¿Cómo te llamas?, le pregunta Jesús. Y los espíritus inmundos, o el espíritu inmundo, contesta: Legión. Ese es el nombre que dio. Legión. ¿Por qué? Porque somos muchos. Legión, hermanos, era una corporación de aproximadamente 6,000 soldados romanos. Nada infundía tanto miedo o terror como una legión de romanos. Prácticamente era un ejército de matar, era un ejército de crueldad, de destrucción. Por donde esta legión de romanos pasaba, dejaban un desastre, hacían una muerte y caos por donde ellos pasaran. A nada le temían tanto las personas como una legión de soldados romanos. Dentro de esa legión de soldados romanos había arqueros, había hombres de estrategia, había hombres de combate, había hombres que se dedicaban a incendiar lugares, incluyendo personas, hombres que mataban a filo de espada, y así consecutivamente. Hacían una destrucción rápida. Por donde pasaba la legión dejaba un rastro de destrucción y muerte. Pues ni más ni menos, así era el poder diabólico que dominaba a este pobre ser humano. Había un poder descomunal dentro de esta sola persona, transformando su vida en un verdadero infierno. Eso es lo que estaba experimentando este hombre. Y esta puede ser una de las razones del por qué Jesús permitió que los demonios hablaran, hermanos. La razón era para que los presentes vieran, que la comunidad observara que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es Dios, quien tiene poder, quien tiene dominio sobre los demonios, quien tiene dominio absoluto sobre legiones de demonios, tenía poder sobre los poderes del mal. Y eso es lo que Jesús muy posiblemente los llevó a dialogar en esa ocasión, porque eran unas comunidades grandes y las personas estaban ahí, incluyendo por supuesto a sus discípulos. Pero también Jesús lo hizo muy seguramente con la intención de que esta misma comunidad pudiese ver el gran amor de Dios, que pudiesen observar que el amor de Dios es grande, que la vida de una persona tiene mucho valor para Dios. Jesús se detuvo.
No hizo caso omiso a este hombre. Imagínense este hombre dónde vivía. Ya hemos visto dónde vivía, cómo vivía. Las personas lo rechazaron de dentro de su sociedad. Vete a vivir fuera, no te queremos. La familia lo despreció sin duda alguna. Los amigos lo despreciaron. Y lo más triste que puede experimentar un hombre, ciertamente, es sentir el rechazo de otros, de su propia familia, de aquellos que se llaman sus amigos. Este hombre fue despreciado, mas Jesús demostró cuánto vale una vida para Él, cuánto vale una vida para Dios. Verso 11. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Así es, hermanos, como Jesús libera a este hombre de espíritus inmundos. Así es como Jesús lo libera, lo sana de esta posesión de demonios. Ahora bien, algo que llama poderosamente mi atención, como la puede llamar también la de usted, es ¿por qué los demonios pidieron permiso a Jesús de irse a los cerdos? ¿Por qué? Sin duda, hermanos, sin duda, algunos de los demonios, los demonios saben que es mejor ir a los cerdos que ir al castigo, al infierno, al lago de fuego y azufre. Ellos saben que es mejor estar en los cerdos. Por eso es que no me atormentes. El pedido que hacen: no nos atormentes. Tenían miedo que Jesús inmediatamente los enviara al infierno. Así que Jesús les concede ir a los cerdos. ¿Por qué? Porque, amados, el tiempo del juicio para los demonios, para los ángeles caídos, aún no ha llegado. Por eso Jesús no los envía allá. Muchas personas tienen la idea, la concepción en la mente de que los demonios están gobernando en el infierno y esperando a las personas que mueren y que están sin Cristo y las están oprimiendo y castigando ahí. No, hermanos. El diablo no es soberano, ni es Dios, ni siquiera en el mismo infierno. Y ellos saben eso. Ese es un lugar que está reservado por Dios para su castigo eterno. Hay un día que Dios tiene reservado donde traerá juicio Dios, tanto a los ángeles caídos, tanto a todas las personas que se han rebelado en contra de Jesús. Quienes nunca se han arrepentido de sus pecados y continúan hasta el día de hoy con la misma actitud que los demonios, o sea, de rebeldía contra Dios. Que escuchan el evangelio y no, yo estoy bien con esto. ¿A poco tú crees en esas cosas? No, yo tengo mi religión. Rebeldía, la rebeldía que vemos en el mundo constantemente. Hermanos, por eso estos demonios prefirieron ir a los cerdos. En tercer lugar, hermanos, acercándonos a los últimos 2 puntos finales, vemos que la comunidad expulsa a Jesús. Verso 14 al 17. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal,
y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Vemos claramente cómo los que cuidaban los cerdos, los que apacentaban ahí los cerdos, salieron huyendo. Pues imagínense al ver, hermanos, los cerdos cómo se van al despeñadero y se ahogan, dice el texto, se ahogan. Esta región cuidaba cerdos, puesto que la mayoría de personas que vivían al otro lado del mar de Galilea eran gentiles, la gran mayoría. Había pocos judíos que residían ahí, pero eran muy pocos. La gran mayoría eran gentiles. Recuerden ustedes que el cerdo era un animal inmundo para los judíos. Ellos no tenían contacto con cerdo, mucho menos lo comían. Vemos cerdos que están siendo apacentados, pero al otro lado, donde, insisto, la gran mayoría eran gentiles. Al expulsar los demonios y enviarlos a los puercos, esos se fueron al despeñadero, al mar, y se ahogaron ahí. Eso es lo que está ahí en el verso 13. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Muchos al leer este pasaje se hacen una pregunta inmediata: ¿qué culpa tenían los cerdos? ¿No les ha pasado? ¿Pero qué culpa tenían los cerdos? Hermanos, cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, es que perdemos de vista algo sumamente importante. Y es que nuestra mirada puede estar erróneamente donde no tiene que estar. Vemos aquí que se pierde de vista lo más importante. Para Jesús valía más la vida de esta persona que los propios animales. Las personas inmediatamente piensan: oh, quedaron afectados económicamente. Inmediatamente lo que piensa por naturaleza el ser humano es lo económico. Cosas de este mundo. No que no sean importantes. Pero precisamente lo que Jesús está enseñando acá es que para Dios, para Jesucristo, la vida de una persona vale mucho más. La comunidad entera estaba más preocupada ¿por quién? Por los cerdos. A ellos les preocupaban los cerdos. Y eso tristemente no ha cambiado hasta el día de hoy. Nosotros vemos un accidente donde está una persona accidentado, se está incendiando el carro, pero ven un perro. Si 10 personas van a ayudar, 9 personas se abalanzan sobre el perro. La persona sale sobrando. El perro, ¿cómo se va a morir el perro? Vale $10,000. Y aunque valga poco, un perro hoy día vale más que la vida de una persona, tristemente, en la sociedad que nosotros vivimos. La segunda pregunta que ocurre aquí, hermanos: pero pastor, o sea, las personas vivían de eso. Jesús les quitó el sustento del día a día. Afectó no solamente a los dueños de los puercos. Es más, a lo mejor hasta la comunidad vivía de ese negocio y hasta toda la comunidad salió afectada. Hermanos, la respuesta es que Dios trajo juicio no solamente al dueño de los cerdos, sino que también incluso a la comunidad o parte de la comunidad. Esto les estaba anticipando que de no arrepentirse de sus pecados, de igual manera ese sería su final como el de los cerdos: muerte. Muerte. El pensamiento del mundo, hermanos, es precisamente eso. Este que vemos acá en las Escrituras.
Hay que gozar de la vida, que vida es una nada más. Hay que darle gusto al cuerpo. La mentalidad de hoy día, de la cual nuestros jóvenes, si descuidamos, son impregnados de esa ideología. Jóvenes, no se coman el cuento. Después de esta vida, dice la Escritura que después de la muerte hay un juicio. Porque escrito está que el hombre viva una vez, muera una sola vez, y después de esto, el juicio. Así es de que Jesús está adelantándoles, está diciéndoles que de no arrepentirse de sus pecados, ese mismo será su final. Esta gente en su mayoría era gentil, pero el territorio, hermanos, era de Israel. Así es de que Jesús vino a predicarles el evangelio primero a Israel. Observen el verso 15 y 16. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido una legión. Observen, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Verso 16. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Él ni en cuenta, fíjense. Estaba fuera de sí. No sabía qué estaba pasando con su vida. Y las personas tuvieron que decirle lo que le había acontecido a él y a los cerdos también. Pero cuando ven a este hombre, eso es lo que llama mi atención. La comunidad, al ver a este hombre liberado, sano, en su juicio, en sus cabales, en sus 5 sentidos, limpio, cambiado, sin duda alguien le prestó ropa, lo vistieron. Cuando ven la comunidad a este hombre, ¿qué es lo que hacen? Tuvieron miedo y salieron corriendo. Para este punto, este hombre que había sido atormentado ya experimentaba de plena lucidez, de plena luz y de pleno gozo en su alma, amados. Imagínense, de estar en la situación donde estaba, muerte, ahora estaba sentado a los pies del Maestro, sentado a los pies de Jesús, con plena luz, con pleno gozo. Y eso es precisamente los que hemos experimentado, pasar de las tinieblas a su luz admirable. Una persona que nunca ha pasado por ese proceso de nacer de nuevo, de pasar del poder de Satanás, del poder del diablo, al poder y majestad y gloria y luz de Jesús, no sabe de lo que estamos hablando. Pero eso es precisamente el cometido de Marcos, que todo aquel que está sin Cristo pueda ver que no hay salvación fuera de Jesús, que la persona no podrá experimentar verdaderamente la libertad a menos que esté en Jesús. Eso no lo puede dar ni una religión, ni una persona, ni un pastor, ni nadie, hermanos. Eso solamente Dios a través de la persona de Jesús. Amén. Lucas y Mateo dicen en sus evangelios que por la tarde, mientras tanto, ya mucha gente se había puesto de acuerdo y vinieron a buscar a Jesús, y lo que hacen es inaudito. Expulsaron a Jesús, lo expulsan, y eso está ahí en el verso 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Ahí está la expulsión. Lo expulsan. No queremos que estés acá. Vete de acá, de nuestra región. Ellos estaban más enfocados en los cerdos y en el dueño de los cerdos.
no en lo que Jesús había hecho por ellos. Pero en cuarto lugar, finalmente veamos que Jesús lo que hace es, sí se va, pero lo que hace es, les envía un misionero. Verso 18 y 19. Verso 18 y 19. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. A Jesús lo expulsan y Jesús les envía a este misionero. Hermanos, esto nos enseña una maravillosa verdad. Dios no nos trata conforme a lo que nosotros merecemos muchas veces. Dios no nos trata conforme a nuestros pecados. Dios tuvo misericordia de ese mismo pueblo que lo expulsó. Dios les envió un misionero, un predicador del evangelio. Y eso, amados, es una muestra maravillosa del amor de Dios por las personas, que Dios envía a sus obreros, a sus siervos, a predicarles el evangelio. En otras ocasiones ya hemos hablado de que la sociedad misma donde vivimos desprecia las iglesias, desprecia el cristianismo. Las personas entendemos, ellos no entienden lo que significa una iglesia donde se predica el evangelio, donde está centrada en las escrituras, centrada en la persona de Cristo, no en ninguna otra cosa, sino en la persona de aquel que dio su vida para salvar pecadores. Las personas se molestan. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia entre ser cristiano y no ser cristiano? Mucha, y cielo e infierno, porque no hay salvación fuera de Jesucristo. Somos cristianos porque solamente en Cristo hay salvación. No tenemos ningún otro mediador, no tenemos nadie que hable por nosotros. Es Jesucristo el que murió en la cruz. Es el único que se derramó su sangre en la cruz para perdón, expiación de nuestros pecados, justificación de nuestras almas. Es solamente Jesús. Las personas no entienden el valor de una iglesia cristiana. Hermanos, la ciudad necesita iglesias. La ciudad necesita iglesias. Como cristianos debiésemos estar orando porque haya más iglesias, porque haya más plantación de iglesias que estén haciendo la obra de misioneros, predicando el evangelio, porque es por medio de la predicación del evangelio que los hombres serán salvos. No hay otro medio en el cual podamos ser salvos más que solo por la predicación del evangelio de nuestro glorioso y bendito Señor Jesucristo. Amén. Dice el verso 20, finalmente, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La palabra Decápolis significa 10 ciudades. Al otro lado, hermanos, había más o menos 10 ciudades. No más o menos, había 10 ciudades. Y por eso la palabra Decápolis. Comencé diciéndoles que la región de Gadara hace referencia a la ciudad de entre esas 10 como la más conocida. Así es de que en esa región este hombre entró y comenzó a predicarles, a testificar de cuán grandes cosas había hecho Dios por él. Gloria a Dios. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de este
pasaje. En primer lugar, voy a tomar una crítica a los movimientos de guerra espiritual, hermanos. Voy a hacer una crítica hacia los movimientos de guerra espiritual. Porque los movimientos de guerra espiritual aseveran que los demonios viven en casas, viven en terrenos, en árboles, por ejemplo, en tazas, en platos, en charolas, en cuchillos, en una propiedad y un largo etcétera. Este movimiento, estos predicadores enseñan que los demonios viven por sectores, por regiones. Y por ejemplo, si los demonios, como los demonios, viven por regiones, o sea, se apoderan de un área, y alguien, por ejemplo, va a plantar una iglesia, la iglesia no va a prosperar en ninguna manera a menos de que se haga primero una guerra espiritual en ese lugar. Si no, nadie se va a convertir. Porque los demonios son los que están oprimiendo ahí. Eso es lo que enseñan en muchos lugares. Entonces lo que hacen es enseñar, incitar que antes de plantar una iglesia o antes de ir a predicar, hay que ir a expulsar los demonios. Porque si no, nadie se va a convertir. Y eso, hermanos, está infestado, por ejemplo, esa ideología en libros de guerra espiritual. Usted se mete a Amazon y póngale ahí guerra espiritual y le van a aparecer en gran cantidad. No los compre, no gaste su dinero, por favor. Si lo va a hacer, sea con un entendimiento de estas cosas, porque para allá voy. La gran mayoría de esos libros hablan precisamente de estos. No, hay que agarrarnos un sector y hay que ir haciendo guerra espiritual para que los demonios salgan huyendo, para que los demonios se nos sujeten, vaya. Hay que ir a dar una vuelta donde se va a plantar la iglesia y hay que hacer una observación, un estudio previo, porque muchos, dicen ellos, ignoran que hay signos satánicos en tales puertas, en tales paredes. Ahí está el diablo. Eso es la marca que Satanás tiene sobre el territorio. Entonces hay que ir sobre estos lugares, hay que llevar aceite, por supuesto, y hay que rociar y que se caigan los muros como se cayó el muro de Jericó. Ya les he dicho en otras ocasiones, hermanos, donde esta ideología que está en los libros y muchos se apoderan de ello o abrazan, están dispuestos a contratar hasta avionetas. Una avioneta, por obviedad, contratarla por 1 hora, 2 horas, no ha de costar barata. Más aparte todo el aceite que tienen que comprar, porque pues tiene que ser cierta cantidad, te dan las especificaciones, por supuesto. Y un rociadero que hacen en las ciudades o en los sectores donde van a predicar. Así es de que todo esto viene en los libros. Vas a poner un negocio, asegúrate que no sea un territorio de Satanás. Asegúrate que ese territorio no esté poseído. Así es de que si no te aseguras de eso, tu negocio no va a prosperar, tu familia no vivirá tranquila, sino que vivirá en opresión demoníaca y un largo etcétera. Pero aquí, amados, vemos claramente que los demonios no tienen la intención de quedarse en territorios. Los demonios no tienen la intención de quedarse en lugares, sino que ellos más bien desean habitar personas. Algo que tenga vida. ¿A dónde pidieron ir? ¿Al árbol, a la calle? ¿A los platos? Envíanos a aquella casa que está vacía. No, hermanos, a los cerdos. Así es de que cuando los demonios andan acá, sueltos, estos no encuentran descanso. Los demonios no encuentran descanso a menos de que estén habitando algún cuerpo vivo, sean personas o sean animales. La idea de que los demonios puedan vivir, por tanto, en una casa, en árboles, en objetos, todas esas ideas vienen de la mitología pagana. Todas esas ideas, eso no es nuevo, hermanos. Esto es pura mitología pagana.
Los paganos así pensaban. Las antiguas religiones así creían. En las antiguas religiones, para ellos, los demonios podían existir en eso, en charolas, en platos, en una cazuela, en los frijoles guisados, en una ropa manchada. En todo veían a los demonios. Y eso es precisamente lo que estamos viendo hoy día en la gran mayoría que supuestamente creen y hacen guerra espiritual. De ahí vienen esas ideas, hermanos. Ideas y enseñanzas, por ejemplo, que tal persona tiene el demonio de adulterio. Porque como clasifican cada cosa, él tiene el demonio de adulterio. Estás pobre, no tienes dinero. Tienes un demonio de pobreza. ¿Te duele mucho la cabeza? Tienes un demonio de dolor de cabeza. Hay que sacarlo. De demonios de desconcentración. Todo eso son demonios. Hermanos, esto es mitología pagana. Esto no es bíblico. Estas ideas no son bíblicas. No tienen nada que ver con las escrituras. Así es de que esto nos está enseñando también este pasaje. Y lo digo en primera instancia porque nosotros estamos rodeados. Mayormente las iglesias hispanas, la gran mayoría, tienen este tipo de enseñanzas en sus iglesias. No que las iglesias americanas no las tengan, por supuesto. Hay muchas también. Pero tristemente, en las iglesias hispanas abunda mucho más. Segunda cosa que quiero mencionar es que cuando Jesús le pregunta a este espíritu inmundo, ¿cuál es su nombre? No era con la intención de enseñar a sus discípulos y mucho menos a nosotros tampoco que tengamos que andarle preguntando a los demonios, ¿cómo te llamas? Eso también abunda en las iglesias. ¿Cómo te llamas? Le pregunta el pastor o los hermanos poderosos para hacer liberaciones espirituales. ¿Cómo te llamas? Dime tu nombre. Y hasta hacen la voz así, no sé si lo han escuchado. Te ordeno. Hermanos, la Biblia lo que sí nos enseña es de que nosotros resistamos al diablo y él huirá de vosotros. Esa sí es la enseñanza bíblica. ¿Y cómo se le resiste al diablo? Manteniéndonos firmes en las escrituras, lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Creyendo lo que debemos creer, o sea, lo que la Biblia dice acerca de cualquier cosa. ¿Cómo resistimos al diablo? Por medio de la oración, por medio del estudio de las escrituras, de la exposición de su palabra, de la meditación de ella, de aplicarla a nuestras vidas. Es así como resistimos al diablo. Cuando Jesús les pregunta, ¿cómo te llamas? Es porque, hermanos, Jesús sabía que era más de uno. Jesús sabía que era más de uno. Que eran muchos. Una legión. Y quería que sus discípulos observaran y entendieran que así como la naturaleza se sujetó a la orden de Jesús, de la misma manera los poderes del mal se sujetan a Cristo. Los poderes del mal están bajo el gobierno, bajo el dominio de Dios, de Jesucristo. Todo se sujeta bajo la mano poderosa de nuestro Dios. Jesús no solo tiene poder sobre un demonio, Jesús tiene poder sobre legiones, sobre todos los ángeles caídos. Así que esas iglesias que invitan a las personas a cultos de liberación, al igual que las noches de milagros, no tienen ningún fundamento bíblico. Ninguno. En tercer lugar, debemos entender que los demonios son una realidad. Así es de que debemos entender también esto. Debemos cuidar los extremos. Cuidado con los extremos. Un extremo es ver a los demonios donde no están. Miren, en la mañana, les voy a decir por ejemplo, en la mañana mi esposa me tenía lista mi ropa.
Entonces yo veo mi pantalón negro y le digo a mi esposa, mi camisa, amor, acá está, me la trae. Y la veo negra. Si vieron, pues ando de negro. Providencialmente, hermanos, providencialmente le dije a mi esposa, ay, eso de andar de negro es del diablo. Representa la oscuridad. Le decía a mi esposa, iniciamos la conversación, y también ahorita hablaba con Yasmín también ahí en la copiadora. Porque Yasmín me dice, oh, andan varios de negro ahora. Y empezamos con esta conversación. Hermanos, ¿cuántas personas no tienen en la mente que vestirse de negro no es de Dios? Que lo negro no es de Dios, al contrario, eso representa al diablo, la oscuridad y las tinieblas y todo eso. ¿De dónde vienen todas esas ideas? Así es de que ese es un extremo. Ver al demonio donde no está. Etiquetar cosas como que es del demonio, de Satanás, cuando no es. Ese es un extremo. Y el otro extremo es pensar que no existen los demonios y vivir como si no existieran. Cuando la realidad es que ellos están en el mundo y lo que buscan es matar, destruir y engañar a las personas. ¿Ustedes creen que los demonios andan ahí tratando de distraer a las personas por ropa, por cosas y esto? No, hermanos, mayormente ellos matan, destruyen y engañan a las personas. Y recuerden, estos no se aparecen con cuernos, ni con cola, ni con un tridente. No, amados. Ellos están poseyendo a personas. Habitan en personas. Los demonios están en las personas, las cuales promueven las falsas enseñanzas y están en contra de todo lo que tenga que ver con Dios y su creación. Ellos van por eso. ¿De dónde cree usted todos estos movimientos y el mundo que se ha orquestado poniéndose a una sola vez, a una sola voz, promoviéndose ir por los niños? Diciéndoles que no hay ningún problema si tienen afección, inclinaciones hacia el mismo género, al mismo sexo. ¿Quiénes están promoviendo eso? ¿Una persona vestida de rojo, con cuernos, con cola y un tridente? No, son personas. Son personas. Tratando de engañar al mundo, de mantenerlas bajo ignorancia de Dios. Destruirlos en esta vida y su fin último es llevárselos a la gran mayoría que puedan, juntamente con ellos, sabiendo que ellos están en un juicio, irán a la condenación eterna y quieren llevarse a la gran cantidad de personas cuanto ellos más quieran. Ellos saben que hay un día reservado por Dios. Así es de que cuidado con los extremos, pero tengamos en mente, no ignoremos que sí, los demonios existen, poseen personas. Los demonios tienen como fin principal destruir la obra de Dios. No van a poder, pero tratan de engañar a las personas, destruir a los incrédulos, sus cuerpos físicos y eternamente también. En quinto lugar, este pasaje nos enseña la importancia de entender, amados, lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Lo que Dios ha hecho por ti y por mí en la persona de su Hijo Jesucristo. Debemos entender y no olvidar, porque muy de común tendemos a olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo constantemente me animo y en algunas ocasiones lo he dicho, hermanos, ¿qué tal que si Dios dijera, voy a poner el video, Ricardo, para que todos lo vieran, de mi vida pasada, de nuestras vidas? Nos avergonzaríamos. No vivíamos a lo mejor en tumbas, en cementerios, pero nosotros hacíamos obras infructuosas. Pertenecíamos a otro reino, pero Dios en su gracia nos salvó. Dios en su gracia nos extendió misericordia. Envió a su Hijo
y nos envió a alguien que nos predicara el Evangelio. Y por gracia de Dios nos abrió el entendimiento. Y pudimos entender nuestra condición. Pasamos de muerte a vida, como leímos en la confesión. Dios nos hizo una cirugía del corazón, nos cambió un corazón de piedra en uno de carne. Muerte a vida. Y así como este hombre, estando en lucidez, las personas vienen y le comentan, ¿qué es lo que Dios hizo contigo? Y él está en lucidez y está viendo, estoy en otro mundo, en luz, en paz. La intención inmediata de este hombre es, déjame ir contigo. Déjame ir contigo. Esa es la intención de un verdadero creyente. Caminar con Jesús constantemente, depender de Él para toda cosa. Dios no nos salvó para que nosotros volvamos a vivir la vida que vivíamos antes. Dios no nos salvó para que nosotros vivamos una vida como ermitaños. Dios nos salvó, nos hizo parte de su pueblo. La comunidad, tal vez, y ese sea algunos de los casos nuestros, su comunidad más cercana tal vez lo rechazó. Tal vez no quiso saber nada de usted ni antes y ahora menos. Pero eso es precisamente lo que sabemos y entendemos. El precio del discipulado, el precio de seguir a Jesús. Así es de que, por tanto, amados, no nos olvidemos de compartir el Evangelio con otros, así como este hombre también. No nos olvidemos de ir y predicarles el Evangelio, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, compartir con otros, hablarles de Jesús, hablarle de lo que Dios ha hecho, las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Así es de que esto también concluimos en este pasaje. La importancia de la predicación, del testimonio, de las maravillas de Dios. Finalmente, si tú estás sin Cristo, la conclusión para ti es, no hay mejor lugar para estar que en Jesús. No hay mejor lugar para estar que en Jesús. Y eso lo sabemos nosotros también como creyentes. Y espero y deseo, amados, que esto sea de mucho ánimo para ustedes. Que piensen y mediten, que meditemos juntos, que no hay mejor lugar para estar que a los pies de Jesús, como este hombre lo entendió. Recuérdase a tu situación. En Jesucristo tenemos plenitud de vida. Él es poderoso para guardarnos de todo ataque, de todo engaño y también incluido el sufrimiento que hay en el mundo. Dios nos guarda en Él. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios nos ayude.